Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente en la casa del Señor. Eso de la menopausia es cosa seria, entonces ponemos el aire mejor. Sabía yo que iba a picar el hormiguero, pero bueno, vamos a orar en esta mañana y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amén. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia en este lugar. Gracias, bendito Dios, por el propósito por el cual en este día nos has convocado, pero sobre todo ese propósito por el cual tú nos has permitido estar reunidos en la congregación de los santos, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti y disponemos todo lo que hay en nuestro interior, en nuestro ser, Señor, en nuestro consciente, en nuestro subconsciente y en nuestro inconsciente. Encuentres tú lo que encuentres, Señor, solo queremos decirte que te necesitamos. Y que por eso en esta mañana nos ponemos a tu merced, Señor, para que tú examines todo eso que hay en nuestro interior y que en función a tus misericordias nos ayudes, nos restaures, nos libertes y que nos permitas, mi Dios, hacer un nuevo pacto contigo. Gracias te damos en esta hora y te pedimos que tu Espíritu Santo venga a redarguirnos, que tus ángeles poderosos tomen el control de este lugar con la autoridad que tú has delegado al ángel de este ministerio, Señor, a la unción que se derrama en este lugar. Venimos a tomar autoridad sobre toda presencia de las tinieblas para que en este lugar hoy solamente tu presencia, Señor, pueda ser la que tenga el poder de trascender de la esfera espiritual a la esfera material, y toda presencia del enemigo que se haya quedado aquí adentro, Señor, la declaramos inoperante, la declaramos sumisa, en control, la declaramos, mi Dios, atada de pies y manos, y que no podrá hacer nada en contra de nosotros, sino que al contrario, será testigo de la derrota que hoy experimentarán en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar, mis amados hermanos, de lo que son los litigios espirituales. Bueno, tal vez el nombre impresiona un poco, pero es un tema que va a llevar varios domingos y quizá en la vigilia lo vamos a terminar, ¿verdad? Pero vamos a empezar en esta mañana y para ello quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio capítulo 25 verso 1. Esta es la traducción Nuevo Mundo, no la radio Nuevo Mundo, sino la traducción Nuevo Mundo. Y esta versión dice: en caso de que se suscite una disputa entre hombres y ellos se hayan presentado para el juicio, entonces se les tiene que juzgar y pronunciar justo al justo e inicuo al inicuo. Y si nosotros nos vamos a lo que dice la versión de la Reina Valera 1960, dice: si hubiere pleito entre alguno y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen. ¿A qué se va un tribunal, mis amados hermanos? A que los jueces vengan a juzgarnos a través de un litigio. Dice: estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Entonces, mis amados hermanos, nos damos cuenta en lo que dice la palabra que hay acciones que operan en la esfera material y que operan en la esfera espiritual. Y estas acciones, mis amados hermanos, han sido instituidas de parte de Dios para que su pueblo, mis amados hermanos, en la vía, no sé si me voy a meter a Honduras, con el perdón de los que estudian leyes,
Pero para que en la vía penal o en la vía civil, en este caso, en la vía de la esfera material o en la vía de la esfera espiritual, nosotros tengamos, mis amados hermanos, el conocimiento de la instancia que nos puede amparar a la hora de una situación que atente contra una injusticia que se nos esté achacando. Amén. Ahora, en función a esto que estamos diciendo, yo le quiero dar un consejo. No le pida justicia a Dios. No le pida justicia a Dios, porque vamos a ser hallados culpables. Lo que tenemos que pedirle al Señor es misericordia. Ante el juicio se antepone la misericordia. Entonces, cuando analizamos este versículo, mis amados hermanos, podemos nosotros observar con detenimiento que se está describiendo una acción consistente en un pleito o en una disputa judicial. ¿Entre qué? Entre dos partes, obviamente. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, nos referimos a la palabra que describe el pleito o la disputa judicial, nosotros nos estamos refiriendo en hebreo a la palabra rib. Y la palabra rib, mis amados hermanos, de acuerdo al diccionario Chávez, este lo hizo Hugo Chávez. No. O Corina, sí, fue hecho allá en Huehue. No, el diccionario Chávez, cuando habla de la palabra rib, se refiere a la palabra contienda, a la palabra litigio, a la palabra causa legal. ¿A qué nos estamos refiriendo? En la porción de la palabra que leímos en Deuteronomio 25, cuando dice, si hubiere pleito entre algunos, esa palabra pleito en los números Strong se refiere si hubiera rib, si hubiera una disputa judicial, si hubiera una contienda, un litigio, una causa legal. Y si nosotros nos vamos a lo que es el diccionario Vine en el Antiguo Testamento, la palabra rib denota pleito que se desarrolla en una corte con poder de decisión y poder de dictaminar. Nosotros podemos estar en un pleito callejero, por decir algo, un pleito de tránsito, que yo llevo la vía, que mira vos, pip, 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 pip. Eso lo hacen los que no son cristianos, ¿verdad? Digo yo. Pero cuando nosotros estamos hablando de un rib, mis amados hermanos, el diccionario Vine nos dice, mis amados hermanos, que se está refiriendo siempre a contiendas, a riñas, a disputas, a altercados, a pleitos, controversias, a causas que se van a dilucidar, mis amados hermanos, en una corte donde están revestidas con poder. ¿Para qué? Para tomar una decisión y para poder dictaminar. Pero también dice el diccionario Vine que puede representar lo que se sigue en una situación real dentro de un tribunal. Entonces ahí me pareció interesante todo esto. Porque en una sala de cirugía, ¿qué es lo que se hace? Cirugías. De las cirugías más sencillas a las más complicadas. Y entonces, mis amados hermanos, si esta palabra rib nos habla de esto, venía a mi memoria a mí lo que dice la palabra. No es, mis amados hermanos, agradable ir a un tribunal. Por eso la palabra nos dice, mientras vas en el camino con tu adversario, ponte a cuentas. Evita llegar a estas instancias, porque podemos salir perjudicados. Entonces, mis amados hermanos, seguimos nosotros viendo de acuerdo a lo que dice el diccionario Vine, y en el diccionario Vine habla acerca de lo que le pasó a Job en el capítulo 29, verso 16, donde Job está alegando su calidad en su defensa, donde dice que él a los menesterosos, él los defendía como que si ellos fueran sus hijos, porque él los representaba como que si fuera su padre.
Y de la causa que él no entendía, ¿qué es lo que dice? Me informaba con diligencia. Y hay muchas causas, mis amados hermanos, en la esfera espiritual que nosotros no entendemos, pero que están caminando. El hecho que nosotros no las entendamos no quiere decir que el enemigo va a esperar que nosotros las entendamos. El enemigo va a seguir con su procedimiento para que nosotros seamos sorprendidos. Y aquí nosotros debemos de ver también el significado de Rib, porque dice que Rib representa la justicia o el argumento que ha sido, utilizado como parte de nuestra vida, como nuestra trayectoria. Un hombre justo era Job, un hombre correcto, y no podía ser justo si él no hubiera velado por los menesterosos o los desamparados. Y esto a mí me abre la mente, mis amados hermanos, porque muchas veces, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo he sido bueno, si yo he sido justo, pero ¿verdaderamente has sido justo? ¿Has actuado con equidad? Porque cuando nosotros decimos que somos buenos, es la cosa más fácil de decir. Demostrarlo, mis amados hermanos, no es un papel que nos corresponda a nosotros, sino que es un papel que le corresponde al mundo de testigos que está a nuestro alrededor para que dictaminen con autoridad verdaderamente si hemos sido justos. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero también Rib, mis amados hermanos, representa el argumento de un abogado defensor. O sea, la palabra litigio, contienda espiritual, mis amados hermanos, que se encierra en esta palabra Rib, representa los argumentos con los cuales un abogado nos defiende. Y miremos lo que dice Job en el capítulo 13, verso 6. Oíd, dice, os ruego mi vindicación y prestad atención a qué, a mi Rib, a los alegatos, a los argumentos que estoy expresando a través de qué, de mi boca. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que cuando usted va a un lugar a testificar, usted puede exponer argumentos. Nosotros ahorita estamos en la empresa, estamos litigando un proceso con el Estado, porque nos quieren imponer una multa millonaria. En teoría, por incumplimiento en plazos de entrega de una obra. Una obra que tenía que entregarse en 10 meses, que la entregamos en casi 9 años. ¿Cuáles fueron las causales? Que el gobierno se quedó sin presupuesto y pasó un gobierno, pasó otro gobierno, la estructura, la obra, metido todo lo que se tenía que meter, la empresa endeudada con los créditos que sacó para poder cumplir, y ante el no pago del Estado, pues se pueden imaginar. La obra se entregó, está funcionando perfectamente bien, una obra de 48 millones de quetzales, y mis amados hermanos, ahora simple y sencillamente porque a nivel de los abogados del Ministerio de Gobernación que están defendiendo no el derecho, sino su puesto, están poniendo argumentos que son los que se están litigando. Y perdón que esté contando esto, ni me estoy victimizando. Al contrario, estoy poniendo de ejemplo que un argumento falso puede prevalecer en un tribunal. Y mientras la verdad no sale a luz, mis amados hermanos, las causas o las consecuencias se tienen que pagar. La ventaja que tenemos nosotros, mis amados hermanos, de que lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, gracias a Dios,
no se ventila en un tribunal corrupto, sino que se ventila en un tribunal donde el juez no es justo, donde el juez es la justicia en su esencia. Y ese es nuestro Dios. Y estoy poniendo esto, mis amados hermanos, porque aquí Job está diciendo: os ruego mi vindicación. ¿Y qué podemos ver de la vida de Job? Que sus amigos lo estaban señalando, a pesar de que lo conocían que era un hombre correcto. No, pero es que te has de haber equivocado, algo estás ocultando. Y yo le quiero pedir algo, mi amado hermano. Cuando mire a un hermano que está pasando por diversas pruebas, no emita ningún tipo de juicio. Al contrario, ore. Al contrario, si puede ayudarlo, ayúdelo. No le estoy diciendo que le preste. Le estoy diciendo que si puede, regálele. Sí. Usted oyó lo que dijo Luisita acerca de que no era suerte, sino es la restitución de parte de Dios a esta persona. Yo puedo dar fe de eso, la restitución que viene de parte de Dios. Cuando usted no tiene nada pegado a su corazón en lo material, mi amado hermano, usted está en la capacidad de ser un dador feliz. Y entonces el Señor viene y el Señor se encarga de retribuirle de una o de otra manera. Yo doy fe de eso, mi amado hermano. Volviendo a los tribunales. Entonces, el RIB representa el argumento de un abogado defensor, pero el RIB también representa el argumento del que está demandando. Entonces, es un término que es ecuánime, que va a funcionar para un lado o para el otro, pero que va a funcionar, valga la expresión, en función a los argumentos verdaderos. Por eso la palabra nos dice que nosotros no podemos nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Amén, mis amados hermanos. Fíjense que en Jeremías capítulo 18, verso 19 nos dice la palabra en la nueva versión internacional 1999. Señor, préstame atención y escucha a los que me están acusando. Es bueno escuchar el argumento del que nos está acusando, porque ahí o está la victoria de él, si yo estoy falseado, o ahí está la derrota de ellos, porque ellos están falseando la verdad de nuestra causa. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, lo que quiere decir un litigio, nosotros debemos, como Ministerio de Restauración El Alfarero, saber que aquí prácticamente es una sala, una corte, mis amados hermanos, donde se está litigando constantemente a través de la liberación, porque estamos exponiendo causas que a través de una administración se están cumpliendo con requisitos que se imponen en los tribunales celestiales, y entonces en función a exponer la verdad y arrepentirnos de el pecado o la falta que se haya cometido, pues entonces ya podemos presentar el amparo hacia la persona para que sea absuelta de esa situación. Y entonces las partes ligadas al litigio de la liberación, mis amados hermanos, y de la guerra espiritual, no son ajenas al campo de los litigios espirituales y están íntimamente relacionadas, mis amados hermanos, a los protocolos que se utilizan en los tribunales espirituales. Y cuando nosotros presentamos un caso de liberación a manera de litigio, mis amados hermanos, vamos a encontrar 5 partes que tienen que ver con la estructura de un caso que se está trabajando. En primer lugar, tenemos la parte militar de esa liberación o de ese litigio. ¿Y en qué consiste esa parte militar? Es donde se ejerce la estrategia
y se ejerce el poder de Dios que Él revela a través de su palabra para que nosotros podamos tener una estrategia correcta. Cuando usted va con un abogado y lo contrata para que lo defienda, usted le cuenta y entonces el abogado empieza a entretejer una estrategia en función a qué. ¿A qué es bien topado? No, en función a la ley, al problema y a la ley que pueda amparar esos problemas. En segundo lugar, tenemos la parte psicológica. Y esta es la parte, mis amados hermanos, que concierne a nuestra alma y es donde surge, pues obviamente, el resultado, la sanidad interior o que la persona siga, pues, en ese estado de contaminación. En esta parte es donde nosotros vamos a solicitar que se rompan las ataduras, pero las ataduras que no están ligadas a demonios, sino o espíritus, sino las ataduras que están ligadas a palabras que fueron lanzadas por personas. Estas palabras pueden ser manipulaciones, intimidaciones, amenazas, maldiciones en sí. De esto hay que hablar mucho, pero como es una parte, solamente lo estamos tratando así muy someramente. La tercera es la parte mística. Y la parte mística se está refiriendo, mis amados hermanos, al ambiente espiritual que se relaciona con lo que viene a ser el mundo invisible, donde está, obviamente, mis amados hermanos, toda causa que nosotros presentemos que esté relacionada a un litigio de una liberación, tiene que ver con dos partes. Y esas dos partes son los dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Obviamente está la parte anatómica, mis amados hermanos, que es el lugar donde se esconden o donde están los asideros de las fuerzas del mal, de las fuerzas de las tinieblas, donde dicen, de aquí no me muevo. ¿Y por qué? Porque están peleando un derecho legal donde ellos se basan en eso para no dar ni un paso atrás. A no ser que en el dictamen del juez se diga o se emita una orden de desalojo. Y esa es la liberación. Amén, mis amados hermanos. Y obviamente está la parte jurídica, que es la parte de las verdades más importantes, mis amados hermanos, que nosotros como parte involucrada necesitamos conocer, ya que de esto, mis amados hermanos, va a depender que nosotros luchemos o que nosotros nos rindamos a través de la ministración, a través del proceso que el Señor nos ponga a litigar en esta causa. Mientras hay, mis amados hermanos, el desarrollo de un proceso legal, usted puede estar en una prisión preventiva o puede estar en una prisión en la cual no le permiten estar en sus condiciones normales, espiritualmente hablando. ¿Y qué quiere decir eso? Que su economía va a estar afectada, que su salud va a estar restringida, que la plenitud de su alma va a estar condicionada a ciertas cosas. Un privado de libertad, ¿qué es? Precisamente eso, privado de libertad. Y cuando nosotros estamos en medio de un litigio, mis amados hermanos, donde se está librando una causa a nuestro favor o en relación a nosotros vamos a estar privados de libertad. ¿Y para qué se manifestó el Hijo de Dios? Para darnos libertad. En el libro de Gálatas nos dice también y nos seguirá diciendo que para esto nos hizo libres el Señor Jesucristo. ¿Para qué? No, ¿para qué nos hizo libres el Señor Jesucristo? Para ser libres y que no nos volvamos a poner el yugo de esclavitud. Amén. Entonces, ya que hablamos de protocolo de un tribunal, vamos a ver en qué consiste el protocolo de un tribunal. Desde el punto de vista bíblico, mis amados hermanos, hablar de los protocolos de un tribunal es comenzar a identificar dónde y cómo
suceden las cosas que se están realizando dentro de un tribunal. Cuando hablamos del protocolo de un tribunal, podemos decir que es un lugar donde proceden o donde se procesan, las intervenciones de Dios a favor de un creyente. Es el lugar donde se desarrollan las intervenciones de Dios a favor de un creyente o las actas de autorización que le permiten a Satanás y sus huestes, mis amados hermanos, ejecutar en nuestra contra. Entonces, esto se pone interesante. ¿Y en función a qué? En función a lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 82:10. Y aquí me permití poner varias versiones. En la Biblia del lenguaje sencillo dice: Dios preside el tribunal del cielo. ¿Qué es lo que hace? Presidir el tribunal del cielo. Y dicta su sentencia contra los dioses allí reunidos. Dioses con D minúsculas. Se está refiriendo a deidades. Se está refiriendo, mis amados hermanos, a huestes de él, ángeles a su diestra y demonios a su siniestra. ¿Sí? 82:1. ¿Y yo qué dije? 10. Quítele un 0 ahí. No, después se lo quito, si no nos vamos a entrampar. 82:1. Perdón, aquí lo tengo así, tiene toda la razón. En la Biblia al día, mis amados hermanos, dice: Dios preside el consejo celestial. Aquí ya se le llama diferente. Aquí ya no se le llama tribunal del cielo, sino se le llama el consejo celestial. ¿Entre quién? Entre los dioses, dice, dicta sentencia. En la Biblia del oso dice: Dios está en la congregación, escuche bien, de los poderosos. ¿Y con qué objeto? En medio de los dioses, Él juzga. En la Biblia Reina Valera 1960 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, Él juzga. En la Biblia Oro dice: presente está Dios en la reunión de los dioses de la tierra. Entonces esto a mí me abre mucho más el campo. ¿Por qué? Porque son las entidades que tienen poder y autoridad sobre la esfera material. Por eso se está refiriendo a los dioses de la tierra. Y eso tiene que ver con nosotros. Pero la que me llamó también la atención, mis amados hermanos, es la versión Dios habla hoy, versión española, donde dice: el Señor juez supremo ha ocupado su lugar, escuche bien, entre los jueces celestiales. ¿Para qué? Para dictar sentencia en contra de ellos. ¿Y por qué en contra de ellos si la causa que se está juzgando es la nuestra? A ver. Porque son los acusadores o son los que van a dar luz verde a la ejecución del mal en nuestra contra. Los que van a avalar a los mensajeros crueles en nuestra contra. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos del tribunal del cielo, del consejo celestial, de la congregación de los poderosos, de la reunión de los dioses de la tierra y de los jueces celestiales, nos estamos refiriendo a un grupo de entidades o personalidades que juzgan las decisiones que se toman en contra o a favor de alguien, ¿verdad? Una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, una entidad, lo que se esté juzgando. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que se está juzgando en ese lugar? ¿Qué es lo que se está litigando en ese tribunal? Y dentro de las cosas que tienen lugar como parte del protocolo de un tribunal, mis amados hermanos, está, en primer lugar, ahí se está litigando la discusión y presentación de pruebas. ¿Escuchó bien, mis amados hermanos?
aquí en la tierra se ejecuta, los que están estudiando leyes me pueden corregir, se debería de ejecutar que alguien no puede ser declarado culpable si antes no es vencido en juicio. Y hay un argumento que yo utilizaba y lo utilizaba un poquito mal, pero para el objeto creo que es bueno, que dice que el que acusa miente. ¿Y por qué miente? Porque el que acusa tiene la responsabilidad de demostrar que lo que está acusando es correcto. Y para ello debe de tener las pruebas en la mano. ¿Verdad? Como dice popularmente, tener los pelos de la burra en la mano. Un dicho coloquial, ¿verdad? Pero es cierto. En segundo lugar, se litiga en ese tribunal la definición, y esto a mí me paró el pelo, y no de la burra, sino del burro. Se define qué tipo de intervención es la que se va a ejecutar. Al que hierro mata, a hierro muere. ¿Será que eso ya no está vigente, mis amados hermanos? Ojo por ojo, 64 dicen por ahí, no. Ojo por ojo y diente por diente. Perdón. Ay, no. Decía el hermano Norman, ese de burla te lo voy a sacar. Ay, Dios. Es para que se ríe usted un poquito. Pero no hay modo. Sí. Mire, mi amado hermano, acompáñeme al primer libro de Reyes, capítulo 22, versos del 19 al 23. Dice la palabra: respondió Micaías, por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos. ¿A quién es el ejército de los cielos? El consejo, los poderosos, todo lo que leímos, ¿verdad? Que estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Verso 20. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra manera. Verso 21. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Verso 22. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: ¿le inducirás y también prevalecerás? Ve y hazlo así. Verso 23. Y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor, ¿qué dice? Ha decretado el mal contra ti. Se ventiló. Pero mire, mi amado hermano, ¿de dónde surgió ese espíritu de mentira? Porque dice que estaban, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a la derecha y a la izquierda. O sea, del reino de Dios y del reino de las tinieblas. Y cuando nosotros vamos y regresamos a ese mismo capítulo, en el verso 21 y 22, de acuerdo a la descripción que dice en la versión de la Biblia Félix Torres Amat, mire lo que dice: mas salió ¿de dónde? Del abismo, mis amados hermanos, el espíritu maligno, y se presentó al Señor diciendo: yo lo engañaré si me lo permites. ¿Pero de dónde salió? Del abismo. ¿Para ejecutar qué? Un derecho legal. Si me lo permites. Así es. Y el Señor le preguntó: ¿de qué manera? ¿Quién era el que se estaba manifestando? Un espíritu del abismo, un espíritu maligno. Y le dijo, y él respondió: saldré
y seré un espíritu mentiroso en la boca de los profetas. Y dijo el Señor: los engañarás y lograrás tu intento, vete y haz lo que dices. ¿Quién le va a decir a ese espíritu que no lo haga? Si ya salió con autorización. Entonces, mis amados hermanos, perdón, aquí ya no pasé yo. Entonces, lo que se hace, lo que se litiga en los tribunales celestiales, mis amados hermanos, es, ahí sí es, emítase y cumplas. Ya fue litigado. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra nos dice que evitemos emitir juicios. Por eso la palabra nos dice que nos ocupemos de nuestros asuntos con diligencia. Recuerden lo que dijo Job, de las causas que él desconocía, se dedicaba a estudiarlas. ¿Con qué? Con diligencia. Sí, sí. Entonces, mis amados hermanos, esos tribunales están trabajando no en el tiempo Cronos, sino en el tiempo Kairos. ¿Qué quiere decir? Ahí no hay Día de la Madre, ahí no hay Día del Padre, ahí no hay Día del Ejército, ahí no hay 1 de mayo, ahí no hay Navidad, ahí no hay Año Nuevo, ahí no hay Semana Santa. Ahí las órdenes se ejecutan todos los días, todo el tiempo es día hábil y cuenta. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, y como decía la pastora la semana pasada, si ves las bardas de tu vecino arder o quemar, pon tus bardas a remojar para que no agarren fuego, para que no llegue el mal, mis amados hermanos. A mí me impactó mucho una enseñanza que dio la pastora cuando yo era menor de edad. Y ella ya era pastora. No, ella también era menor de edad. Hablando acerca de que cuando la calamidad llega a nuestro prójimo, es una oportunidad que Dios nos da para involucrarnos en la calamidad de ese prójimo, para ayudarlo. Porque con eso vamos a estar evitando que la calamidad llegue a nuestra propia vida. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y la tercera cosa que se litiga en ese tribunal, y esto es lo que a mí me consoló, es que es un lugar dimensional donde se pueden romper cualquier tipo de cautividad. Y eso, mis amados hermanos, es lo que nos da la salida a nosotros, donde podemos ventilar cualquier causa que se esté litigando en ese lugar. Pues obviamente cuando hablamos del acusador, vimos este cuadro de quiénes son los participantes que se mantienen en este tribunal. Y obviamente, mis amados hermanos, aquí está representado el juez por el Padre, el abogado defensor, que es Cristo Jesús, el acusador, pues obviamente que es Satanás, el acusado, en este caso que nos ocupa a nosotros, el cristiano, las autoridades que están involucradas en ese tribunal, pues son los ministros primarios. ¿Y quiénes son los ministros primarios? A ver, pregunto. Los pastores, los, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, los 5 ministerios. Y está el tribunal. La palabra no es tribunal,
la palabra son los que están, no, el juzgado, el jurado, el jurado. Son los ministros de ayuda, los equipos de administración, los ministros de liberación, los ministros de intercesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y los testigos? Todos los espíritus. El mundo espiritual tiene escribas. ¿Será que Dios necesita libros? No. Pero los tiene. ¿Y para qué los tiene? Para apuntar todo lo que se desarrolla en la esfera material. Pero mire, mi amado hermano, ¿y qué es lo que a mí me impresiona de todo esto? Que el Señor tiene la autoridad y la capacidad de arrancar las hojas de los libros de nuestras vidas cuando nosotros, en función a nuestra actitud delante de Él, en un litigio de estos, somos declarados libres, inocentes. Mire, mi amado hermano, eso es lo que hace la sangre de Cristo. Es que ninguno de nosotros, mis amados hermanos, seríamos declarados inocentes. Ninguno de nosotros seríamos declarados dignos de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su bondad, de su protección, de su cuidado, de su protección, de la libertad, de la sanidad, de la restauración, de la restitución. Y podríamos estar hablando todo el día de todo lo que significa estar bajo el amparo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, es que el mundo espiritual tiene rabia contra usted y contra mí. Porque ellos no entienden, no comprenden ese amor y esa única oportunidad entre todas las creaciones que se nos otorgó a nosotros, de poder ser redimidos. Y esto lo podemos lograr únicamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, algo importante, todo el escenario que se forma en un tribunal celestial es para que pase, escuche bien, todas las creaciones de Dios, y donde nadie está exento de que pase ante ese tribunal. Todos vamos a pasar por ahí, todas las creaciones van a pasar por ahí. El Señor hoy nos decía algo que a mí confortó mucho mi corazón. Y decía el Señor a través de la pastora, en palabra profética, que amemos la eternidad. Y si nosotros amamos la eternidad, en este lugar vamos a pasar, aunque sea raspados, pero vamos a pasar la eternidad a la diestra, con los benditos del Padre, como dice Mateo 25. Pasad al gozo de tu Señor. Caso contrario, a la izquierda, donde está la condenación eterna, donde está el lloro y el crujir de dientes. En el régimen jurídico de los derechos espirituales, mis amados hermanos, es el lugar o el modo o la atmósfera donde se acepta o se impide una intervención de una entidad espiritual en contra de alguien. Ahí es donde se autoriza todo, para bien o para mal. ¿O acaso no dice la palabra del Señor? Y abrirá el Señor su buen tesoro. ¿Para quién? Para su especial tesoro que somos nosotros. ¿A través de qué? A través de una autorización. Y caso contrario, dice la palabra, que entonces se pondrán cielos de hierro sobre ti
y tierra de bronce, imagínense. Ahora, ¿dónde está ubicado ese tribunal? Aquí nomás, en la Corte Suprema de Justicia. No. Este tribunal, esta asamblea de jueces, está ubicada, mis amados hermanos, en el quinto cielo. Ahora, pero si en la palabra solo dice que hay 3 cielos, el primero, el segundo y el tercer cielo. Pero habla de los cielos de los cielos. Lo vamos a ver más adelante. El tribunal está ubicado en el quinto cielo, en el cielo que es llamado Arabá, de acuerdo al Strong 6160. Allí es donde residen las huestes de ángeles, de jueces, y es el lugar donde se tramitan las documentaciones judiciales, tribunales, apelaciones, cortes supremas espirituales de justicia. Es en el que hay derecho, en el lugar donde hay juicio, el lugar donde hay rectitud. Es un espacio, es una esfera, es una dimensión cerrada que no es pública o visible a la humanidad, a menos que Dios así lo permita, que alguien lo vea. Y de acuerdo a libros históricos, mis amados hermanos, ¿por qué decimos que son no 7 suelas, sino 7 cielos? De acuerdo al Talmud, mis amados hermanos, se describe que hay 7 cielos. Usted lo puede investigar. En el libro de Enoch también se habla de 7 cielos. El Islam habla de 7 cielos. Los judíos ortodoxos, mis amados hermanos, hablan que hay o enseñan de que hay en el idioma hebreo 7 cielos. Y en la palabra de Dios existen 7 palabras que hacen referencia a 7 diferentes tipos de cielos, ¿verdad? Y esto pues lo vamos a estudiar más adelante, pero solo vamos a poner aquí que cuando hablamos de los 7 cielos, están derivados de la palabra Shamayim. ¿Y de dónde sale ese Shamayim? Sale, mis amados hermanos, de lo que está descrito en Isaías 14, 13, 14. ¿Y qué es lo que dice Isaías 14, 13, 14? ¿Se acuerdan cuando se reveló Satanás? Donde dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al Shamayim, subiré al cielo. Y Shamayim, mis amados hermanos, es la forma plural de referirse a la palabra Shemen, que es el singular. Shemen es un cielo, pero cuando dice Shamayim se está refiriendo a cielos. Y aquí están descritos, mis amados hermanos, los 7 cielos. Y me llama la atención, el primer cielo es de donde provino el maná que alimentó al pueblo en el desierto. El segundo cielo, que es Raquillá, es, mis amados hermanos, el escenario de confrontaciones de espíritus. Es donde están lo que se refiere a la palabra como regiones celestes, donde están los espíritus, las estructuras, las potestades, los principados, los gobernadores, etcétera, etcétera. En el tercer cielo, que es el Marón, es donde está el paraíso, que para eso hay que hablar, es otro tema. Está en el cuarto cielo el Galgal, que es donde se emiten las autorizaciones para que los torbellinos, los ciclones, todo aquello que causa desastres, sean autorizados. Está el quinto cielo, el que hablamos, que es donde está la corte, que es la Arabá, donde está la asamblea de jueces, ¿verdad? Donde se tramitan las documentaciones judiciales. Está el sexto cielo, que es el Arif, que son que es donde están los archivos espirituales, mis amados hermanos. ¿Y para qué sirven los archivos? Las pruebas documentales. ¿Sí? Que queden engavetados. Usted se ha dado cuenta como
los que son notarios o abogados, que en la Corte Suprema de Justicia existe un lugar que se llama el archivo de protocolos. ¿Y qué es lo que se archiva ahí, querido Quique? ¿Qué se archiva en el archivo de protocolos? Todas las hojas de protocolo o copia de los ojos de todos los notarios que han hecho año con año. Ahí queda todo lo que quedó en ley, grabado, firmado ante la fe pública de los notarios, queda guardado en el archivo de protocolos. Eso es el Arif. Y el Shein es donde está el trono de Dios. A eso se está refiriendo Luzbel. Y subiré, dijiste en tu corazón, subiré hasta ese lugar. ¿Para qué? Por encima de las estrellas de Dios. ¿Y qué dice? Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, donde se está rigiendo todo, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. ¿Y qué dice? Y me haré semejante al Altísimo. Solo eso. Solo eso. Entonces, ¿qué se trata en estos tribunales celestiales, mis amados hermanos? Se tratan muchas cosas, pero quise traer solamente 5. Y dentro de estas 5 cosas que vamos a ver el día de hoy, en primer lugar, lo que se trata es la vida. ¿A qué nos referimos? Lo que afecta a nuestra vida, los cambios positivos o los cambios negativos que se van a dictaminar en relación a nuestra vida. Mire, el ejemplo lo podemos ver en Daniel 4, 16 y 17, de acuerdo a lo que dice la versión de la Biblia moderna o Biblia Prat. Sea mudado su corazón para que no sea de hombre. ¿De quién estamos hablando? De Nabucodonosor. Y que se le dé un corazón de bestia y pasen 7 tiempos sobre él. Por decreto de los veladores se acuerda esto. En otras versiones, mire lo que dice, ¿por decreto de quién? De los vigilantes. Y por dicho de los santos. ¿Quiénes son ellos? Los que están en la asamblea juzgando la causa y emiten un dictamen. ¿Y aquí cuál era la causa que se estaba juzgando? La arrogancia que había en la vida del rey Nabucodonosor. Y dice, y por dicho de los seres santos es la demanda, a fin de que conozcan los vivientes que gobierna el Altísimo en el reino de los hombres. ¿Quién gobierna en el reino de los hombres? El Altísimo. No hay nada que nosotros hagamos sobre la tierra, mis amados hermanos, en público o a escondidas, que Él no lo sepa, porque Él gobierna en todo. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que toda acción de vida va a ser juzgada, mis amados hermanos, en estos tribunales celestiales. Lo segundo, la muerte. ¿En qué sentido? Las formas y el tiempo, es decir, extensiones de vida o finalizaciones de vida. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? Lo que se describe en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 6, en lo que se refiere a la vida del rey Ezequías. ¿A qué fue el profeta Isaías con el rey Ezequías? A decirle, te vas a morir. Pon en orden tu casa. ¿Y qué hubo ahí? Una apelación. Y se dictaminó y se le acordó o se decretó que se le concedieran 15 años más de vida. Este pasaje, yo me enamoré de él, porque cuando mi papá estaba muriendo y que
creíamos nosotros que no era su tiempo de morir, empezamos a batallar una causal que se tuvo que ventilar. En ese entonces no lo sabíamos, pero estoy seguro 100% el día de hoy que se ventiló en este tribunal y el Señor le concedió, no me recuerdo si 15 o 20 años más de vida, hasta que fue salvo. ¿Sí? Y por eso, mis amados hermanos, la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 17, nos dice en muchas versiones, pero yo lo voy a decir coloquialmente: no seas ingenuo, no hagas cosas insensatas que acorten tus días. Y cuando nosotros hacemos cosas insensatas, esas cosas insensatas las llevan a ese tribunal y las ponen. Y dice, hay derecho, hay que cortar, este ya no merece vivir. Sí. Y por eso, mis amados hermanos, está la importancia de este día, que nosotros pongamos nuestra causa delante de Dios. Porque así, hablando entre nos, todos nosotros creemos que somos salvos. Y gloria a Dios que creamos que somos salvos. El problema es, hay una diferencia entre lo que nosotros creemos, si no estamos bien orientados, versus lo que dictaminan nuestros hechos. Por fe somos salvos, gloria a Dios. Pero si se están ventilando causas en esos tribunales, ¿cuánto se tarda, mi amado hermano? ¿Cuántos presos se han muerto en la cárcel? Por X, oye, X o Y circunstancia. No era el tiempo. No era el tiempo. Pero por cosas insensatas que afectaron nuestra vida, cometidas por nosotros mismos o por nuestros antepasados, el plan de Dios se tiene que ver truncado. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un nuevo pacto y de presentarnos delante de Dios para que esas causas, mis amados hermanos, se pueda meter en este momento, cuando estemos celebrando la Santa Cena, una apelación que por medio de la sangre, el amparo de la sangre de Cristo, nosotros seamos declarados inocentes. Amén. Denle un aplauso al Señor. Déselo fuerte, porque esto es vida o muerte, mis amados hermanos. Otra cosa que se trata ahí es la fe. Mire, mi amado hermano, nosotros decimos que tenemos fe, pero cuando llega la hora de rajar ocote, como dicen en mi pueblo, ahí se mire, va. Como dijo la pastora ayer, cumbia quiere el pierne, dice. Ay, la pastora, esa es la administración que da la pastora. No es el pierne, es el canille, dice. Ay, no. Mire, mi amado hermano, cuando se trata de fe, se trata con lo que afecta el destino de una persona, de una iglesia, de una nación. Una persona sin fe no va a hacer mayor cosa. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Qué nos enseñó el Señor a través del apóstol Norman? Que la fe activa la omnipotencia de Dios a nuestro favor. Pero ¿qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree, el que tiene fe, el que dice que tiene fe, es necesario que crea que Dios existe.
porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y mire lo que dice en Lucas 22, 31 al 32, donde dice: dijo además el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para meterte a un curso caibil, para probar tu fe. Y a veces, mis amados hermanos, en la vida somos sometidos a ese tipo de cursos, ¿verdad? El hermano Rodvin, ahí está, nos contaba de el curso Tigre. No sé si sea cierto o se lo fumó, pero por eso hago mención de él. Que en el curso Tigre le dan a cada grupo un perrito de mascota. Y conforme les van racionando la comida, la obligación de ellos es alimentar al perrito. Pero cuando ellos ya no tienen comida, la única comida que tienen es el perrito. Y se lo tienen que comer. ¿Sí? ¿Sí? Pero mis amados hermanos, ¿o acaso no dice así la palabra cuando fue aquel sitio a Samaria, donde dos mujeres pactaron: comámonos el día de hoy a tu hijo y mañana nos comemos a tu hijo? Mis amados hermanos, cuando nosotros somos afectados en nuestra fe, hacemos tonterías, perdemos la convicción. Amén. La cuarta cosa, las constantes batallas. Y a esto nos estamos refiriendo a la razón por qué muchas personas están experimentando, mis amados hermanos, algo completamente diferente a las promesas que Dios nos hizo para vivir en esta tierra. Que en lugar de estar viviendo bendiciones, estamos viviendo escasez. Y esto, mis amados hermanos, es porque hay una orden de restricción en nuestra contra, que hace, mis amados hermanos, que la bendición no se acerque. ¿Por qué? Porque hay una orden de restricción contraria a nosotros. En Daniel capítulo 7, verso 21 al 22 dice: pues yo estaba viendo cómo este cuerno hacía ¿qué? Guerra. ¿Contra quién? Contra los santos. ¿Y qué dice? Y los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta tanto que vino el anciano de días. ¿Y quién es el anciano de días? Nuestro Señor Jesucristo. Y el juicio fue dado a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos habían de tomar posesión del reino. Mire qué lindo. Entonces, mis amados hermanos, este lugar no puede ser ajeno a nosotros. ¿Y podemos accesar a ese lugar? Sí. A través del Cordero. A través del Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. La quinta cosa que se mira, que vamos a ver este día, es la herencia. Y aquí es donde se ven todos aquellos asuntos que van a pasar, que se va a permitir que pasen a la siguiente generación, sean cosas buenas o sean cosas malas. Somos agentes de cambio. Tenemos la obligación, mis amados hermanos, de no dejar que las cosas malas que nos están pasando sean trasladadas a la siguiente generación. Mi amado hermano, esto es como aquella persona que muere con deudas y dejó como deudores a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. La pastora nos dice que el Señor le reveló que el diezmo protege a nuestras siguientes generaciones. ¿En contra de quién? Del devorador, que actúa como un acreedor. Entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos habla a nosotros muy claramente.
Y cuando nosotros vamos al libro de Eclesiastés, nos damos cuenta que hay litigios espirituales que tienen la facultad de destruir los veredictos. Y dice: si ves la opresión a los pobres y la perversión del derecho y la justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto. ¿Por qué? Porque sobre el alto vigila otro más alto, y hay alguien aún más alto que ellos. Y ese es nuestro Dios, que es un Dios justo, que aunque se esté pervirtiendo la justicia, que aunque se estén dando acusaciones falsas, nosotros tenemos el poder, la autoridad, a través de la sangre del Cordero de Dios, para ser libres, mis amados hermanos. Y esto a nosotros nos da a nosotros la oportunidad de poder apelar. Hablando en términos legales, dentro del orden jurisdiccional existen diferentes instancias ordenadas de forma jerárquica que tienen o que nos dan a nosotros, mis amados hermanos, la oportunidad de apelar ante las entidades superiores. Y cuando nosotros estamos hablando de apelar, mis amados hermanos, estamos hablando de la palabra epicaleo. Y la palabra epicaleo está compuesta por dos términos. El término epi, que quiere decir ir más allá, quiere decir que nosotros podríamos ir más allá del tribunal donde se dictó una sentencia o un veredicto contrario a nosotros, y que ahora tenemos la oportunidad de apelar en una corte suprema ese veredicto. Y le tengo una noticia: que a través de Cristo podemos ir más allá de cualquier dictamen que sea dictado en nuestra contra. Y el segundo término es caleo. Y caleo es llamar, es invocar, es clamar, es pedir, es rogar. Y la apelación, mis amados hermanos, es un recurso procesal a través del cual se busca que un tribunal superior, escuche bien, revoque, confirme y enmiende conforme al derecho la resolución emitida por un tribunal anterior. Hoy nosotros nos vamos a presentar, mis amados hermanos, ante el tribunal del Espíritu Santo, en el cual nosotros tenemos la oportunidad de que sean revocados todas aquellas causas que nos son contrarias. ¿A través de qué? A través de la apelación que en este día se nos está permitiendo, a través de la sangre de Cristo, a través de la participación de la mesa del Señor. Ahora pregunto, ¿será importante participar de la Santa Cena? Salud. Por eso la palabra del Señor dice que lo hagamos cuantas veces sea necesaria. ¿Por qué? Porque en esas cortes de apelaciones, en esos tribunales superiores, constantemente se están llevando casos contrarios a nosotros, donde se nos está incriminando, donde se nos están imputando delitos, donde se nos están imputando, mis amados hermanos, derechos que nosotros les hemos otorgado al reino de las tinieblas. Cuando usted murmura, cuando usted habla una cosa que a usted no le consta, cuando usted emite algo que rompe, escuche bien, la ley del amor, téngalo por seguro que su nombre va a estar ahí en ese lugar. Hace años, no sé si todavía existe, existía un boletín que se emite todos los días, el Chismógrafo, que emana, es una entidad que se dedica a ver en los tribunales todas las demandas que aparecen de las personas. Y si usted se suscribe ahí para estar controlando si usted está siendo demandado por cualquier entidad. Entonces, acuérdese que Pedrito Fernández no se inventó esa canción de que si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar. Esa es pura casacas. Que la cante. Quiquito quiere cumbia.
Ay, no. Entonces, ay, no. Seriedad. Entonces, mis amados, dijimos al principio que la liberación es una forma de litigar en favor de los hijos de Dios. Y el propósito de la liberación, mis amados hermanos, para terminar, prácticamente es que nosotros retomemos el fundamento jurídico que se le otorgó a los poderes de las tinieblas, que se lo quitemos. Que nosotros tengamos el poder para destruir las fortalezas que con esos fundamentos jurídicos que se le entregó a las tinieblas edificaron en nuestra contra. Y en tercer lugar, que nosotros estemos en la capacidad de reconquistar toda área que esté involucrada en un litigio espiritual. Y si nosotros hacemos eso, mis amados hermanos, nosotros vamos a estar en buen camino. Amén, mis amados hermanos. Entonces, yo quiero pedirle a los hermanos que van a repartir los elementos para presentarnos ante el tribunal del Espíritu Santo, que procedamos, y vamos a pedirle a los hermanos de alabanza si nos pueden ministrar a través de una alabanza. Y mientras se está dando todo eso, mi amado hermano, olvídese de si se peinó la hermana que está delante de usted, si tiene piojos, no tiene piojos. Aquí ahorita concéntrese usted, mi amado hermano, en que su causa se está juzgando en el tribunal. Y que a través de que usted se considere a usted mismo y ponga sus faltas delante del Señor, la sangre maravillosa de Cristo Jesús, que tiene la facultad no de cubrir el pecado, sino de erradicar el pecado, venga a hacer efecto sobre nuestra vida. Espíritu de Dios, te damos gracias en esta hora. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, mi Dios, por todo aquello cuanto tú has hecho, mi Dios, en nuestra vida, en favor de nosotros. Hoy, Señor, a través de la delegación de poder y autoridad que tú delegaste sobre tu iglesia, bajo esa autorización nosotros venimos a presentarnos ante ti, dictaminándonos culpables, mi Dios. Como lo dijo el hijo pródigo, hemos fallado contra el cielo y contra ti, Señor. Pero sabemos que tú eres un Dios de misericordia, mi Dios. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso, que en este día nos estás dando la oportunidad de presentarnos ante ti para ser absueltos de toda causa en la cual nosotros contribuimos para otorgarle derechos al reino de las tinieblas, y de toda causa, Señor, que nos fue imputada por facturas que no pagaron nuestros ancestros, mi Dios. Ayúdanos en este día, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Déjese ministrar por el redarguir del Espíritu de Dios. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy
seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gracias, Señor. Estamos aquí en esta mañana, Señor, Por la sangre que presentándonos ante ti, Señor, reconociendo que te necesitamos y que sin la obra de méritos de tu Hijo Jesucristo efectuados en la cruz del Calvario y sellados con el poder de su palabra de autoridad al decir consumado es, nosotros en este día, Señor, reconocemos que quedamos en tus manos para que tú dictamines, Señor, en nuestro favor, Padre. Porque en tu palabra está escrito, Señor, que ante el juicio se antepone la misericordia. Deleítate en misericordia ante nosotros, mi Dios. Siente el redarguir del Espíritu Santo. Mi amado hermano, este no es un momento emotivo. Esto es un momento de convicciones, donde tú estás poniendo tu destino delante del Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque ahora, Señor, verdaderamente puedo decir con convicción que tú eres mi libertador, Señor. Porque ahora con convicción puedo decir que tú, Señor, eres el que gobierna mi vida, Señor. Que tú eres mi Dios. Aquella luz que vino a alumbrarnos cuando estábamos asentados en las regiones de tiniebla, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esa libertad, Señor Jesús. Y con esa misma actitud, mi Dios, hoy venimos a ser obedientes delante de ti, Señor, a celebrar un nuevo pacto contigo, Señor. Gracias por permitirnos entrar a tu mesa, Señor, y sentarnos en ella, mi Dios, para compartir este pan, Señor, que simboliza, Señor, el sacrificio, la factura que tú pagaste, Señor, para que nosotros hoy seamos dictaminados libres. Podemos comer del pan. Gracias, Señor, porque por el mérito de tu sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario, no importa, Señor, qué argumento esté presentando el acusador en esta hora en nuestra contra, porque el mérito de esta poderosa sangre, Señor, nos hace libres. Porque el mérito de esta preciosa sangre, Señor, vence todo argumento, toda fortaleza que el enemigo esté presentando, mi Dios. Porque hoy, Señor, con actitud de arrepentimiento, con actitud de confesar nuestra falta, con el hecho de apartarnos del pecado, Señor, en esta hora, Padre,
nosotros venimos a esa fuente de vida que es tu sangre, porque escrito está que en la sangre está la vida, porque condenados a muerte estábamos por el pecado, Señor. Mas hoy, tú que nos libertas, tú que dictaminas libertad a favor de nosotros, nosotros queremos hacer un nuevo pacto de libertad en tu sangre, Señor. Y por eso hoy bebemos de esta copa, Señor. Podemos beber de esta copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora tu palabra, Señor, viene a hacerse realidad sobre nosotros, porque escrito está: porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sujetó, en la esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros somos esos hijos que estamos experimentando esa libertad gloriosa que en ti, Señor Jesús, podemos alcanzar. Sígale cantando al Señor, sígale dando gracias al Señor, siga agradeciéndole por lo que Él hace en nosotros. Por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Señor, en esta hora yo vengo a declarar a este pueblo, Señor, en libertad, declarando, mi Dios, que la obra tuya, Señor, bajo tus ordenanzas, nos otorga libertad, mi Dios. Por lo cual, mi Dios, con la presencia de tu Espíritu Santo, sello esta palabra, Señor, para que quede atesorada como un rema vivo y vehemente, Señor, en cada espíritu de mis hermanos, Padre, y en el mío. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al que nos hace libre, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendición. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer al Señor. Antes de quedar despedidos, dele gracias. Miren, la gratitud es una llave poderosa. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque siempre tienes una gran bendición preparada para nosotros, Señor. Hoy te agradecemos porque no hay nada más valioso que la redención. Gracias, mi Dios. Gracias por todos los recursos que están a nuestra disposición y cuyo mérito se lo debemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El poder de las
como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán. En el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en